Castillo es el que está bajando. Y Castillo está bajando porque yo creo que ya la gente se está dando cuenta de que no funciona. Estamos en un enlace vía Zoom con Carlos Fernández, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para que nos explique un poco sobre esta grave situación política que está atravesando el país. Muy bien, bienvenido, profesor Fernández, a Exitosa Perú. Gracias por estar aquí. Buenos días, Karina. Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. ¿A qué se debe esta alta desaprobación que está pasando el Congreso de la República y también el Ejecutivo? Estaba viendo yo las cifras de Ipsos y son de verdad altísimas, ¿no? 79% desaprueba el Congreso, 76% desaprueba al presidente Castillo, 64% de la población encuestada desaprueba a Castillo, al gobierno de Castillo y al Congreso, ¿no? Que creen que no está haciendo una buena gestión. 63% piensa que Castillo se debe ir. 73% desaprueba a Mari Carmen Alba. Entonces, ¿esto qué quiere decir en términos generales, además de toda la protesta? Quitemos los vándalos. Quedémonos con las protestas que hemos visto la semana pasada. ¿Esto qué quiere decir en términos de cansancio de la población? Mira, en términos generales es obvio que la clase política que ejerce el poder desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno, con Castillo a la cabeza, como el Congreso, no están funcionando bien, sino muy mal, de acuerdo a estas encuestas. En relación al Ejecutivo, en relación a Castillo, que es el que ha bajado más, ¿no? Él ha bajado como 7 puntos desde las últimas encuestas. El Congreso se mantiene en 14%, se mantiene muy mal, pero estable, ¿no? Castillo es el que está bajando. Y Castillo está bajando porque yo creo que ya la gente se está dando cuenta de que no funciona, ¿no? Empezó mal con un gabinete que el primer día que debió juramentar faltaron 2 ministros que se escaparon por la puerta falsa. Y era primera vez en la historia del Perú de que no juraba un gabinete y que 2 supuestos ministros se iban y no quisieron juramentar. Bueno, uno dijo, bueno, es un profesor que todavía no sabe pues mucho de política, es inexperto, ¿no? Tiene que nombrar gente con experiencia, honorable, vamos a darle una oportunidad, ¿no? A ver, se le dio una oportunidad, un gabinete, 2 gabinetes, 3 gabinetes, 4 gabinetes, más de 50 ministros cambiados. Entonces, no es que no se le ha dado la oportunidad, yo creo que la población ha sido bastante paciente, ¿no? Por las características que hemos mencionado, pero todos le decían al profesor Castillo, si usted mismo reconoce que no tiene experiencia, pues nombre un primer ministro de peso, con experiencia, honorable, y que él nombre al gabinete, con usted, por supuesto, coordinando. Pero por lo que vemos, el presidente Castillo pues no conoce muchos profesionales de alto nivel como para ser ministros. Entonces, los errores los ha venido repitiendo. Entonces ya hemos llegado a un momento en que estamos llegando a la conclusión de que el profesor Castillo pues no tiene la capacidad para gobernar un país. Y por lo tanto debe salir de su cargo o permitir que un primer ministro, digamos, de consenso de las fuerzas de la sociedad civil y políticas lo seleccionen, ¿no? Luego de un acuerdo, digamos, ¿no? Profesor, pero también yo no veo claro... otra salida. O renuncia el presidente, o se llega a un acuerdo donde él entrega a un primer ministro esta potestad para nombrar un gabinete de manera autónoma, o lo van a vacar si el Congreso muy bien, pero también a la es altura claro... de las circunstancias, o si no renuncia, no hay acuerdo, no lo vacan, yo creo que la presión de la calle va a tener que sacarlo.
Ujú. Muy bien, pero del otro lado, del Congreso de la República, hemos visto también que están los niños, que no son capaces de sacar a ministros como Silva. Hay componendas, hay corrupción, hay IGB que no terminan de jugar para el pueblo. Hay algo que está pasando ahí adentro que no funciona también para terminar de hacer el control político y la gente los está rechazando por eso mismo. Entonces, si tenemos dos poderes así, ¿es posible que se quede el Congreso? Mira, yo creo que no. Yo creo que deben convocarse elecciones generales, como dice la Constitución, para elegir a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso. El presidente y el Congreso también parece que no entendieron que a nivel mundial, cuando un candidato no logra mayoría en el Congreso, sino son un montón de pequeños partidos que tienen una pequeña cuota de poder, no pueden gobernar porque no tienen el apoyo del Congreso para aprobar sus leyes, sus políticas. Entonces, lo que hacen todos los partidos del mundo cuando están en una situación así es llegar a acuerdos, crear una especie de coalición, ¿no? Parlamentaria, un acuerdo parlamentario, pero en función de una agenda política, de algunos cambios que son importantísimos para el país y que se prometieron en campaña. Entonces, los acuerdos no es para que tú votas por mí, me das la confianza y yo te doy un ministerio, 2 ministerios, 3 ministerios, tal cargo. No, los acuerdos tienen que darse no en términos de repartija de cargos y de obras, sino los acuerdos políticos se dan en función de agendas políticas, donde uno, por ejemplo, se pone de acuerdo con las otras fuerzas políticas para llevar adelante una profunda reforma del sistema de salud, que es un desastre y que ha causado tantas muertes. En medidas como esa, o de seguridad ciudadana, o de reforma del proceso de descentralización, en función de esos temas tienen que darse acuerdos políticos para hacer las reformas que el Perú necesita, no acuerdos para sobrevivir, ¿no? Hago un acuerdo para que tú me des la confianza, me des tus votos y yo a cambio, ¿no? Eso es repartija, ¿no? Y por eso es que está mal tanto el Congreso como el Ejecutivo. No en vano en los partidos pues que han apoyado, al margen de Perú Libre y Juntos por el Perú, que han apoyado al presidente, sus líderes máximos han estado presos, ¿no? Fuerza Popular, su lideresa Keiko ha estado preso. Podemos, que otro grupo que ha apoyado también con sus votos, su líder, Luna Gálvez, ha estado preso. El líder de Perú Libre, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también ha estado preso. Entonces, cuando hablamos que han estado presos es porque hay acusaciones importantes, serias, ¿no? De que cuestionan la moralidad de estas personas que encabezan estas organizaciones. Entonces estamos frente a un Congreso también con una serie de grupos que defienden intereses privados y que se están entendiendo con el partido gobierno para sobrevivir, para que se queden todos. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Una solución constitucional existe? ¿No existe? Tengo entendido que no existe, entonces por eso se habla de la calle. Cuando hablamos de la calle no hablamos de vandalismo, no hablamos de que vayan y tomen el Congreso de la República, hablamos de la ciudadanía organizada haciendo diferentes actividades, ¿no? Así es. Yo creo que hay otras opciones también que convocar al acuerdo nacional. Por ejemplo, hay algunos que dicen convoquemos al acuerdo nacional, pero nadie lo convoca. No lo convoca el presidente, tampoco lo convoca el secretario ejecutivo del acuerdo nacional, que es Max Hernández, que seguramente debe estar haciendo las coordinaciones del caso, pero el tiempo pasa. El acuerdo nacional es un espacio que, si bien están los partidos también que están en el Congreso, hay otras fuerzas de la sociedad civil que pueden aportar para llegar a un gabinete de consenso, un gabinete que el Perú necesita en este momento de emergencia. Porque si algo está claro es que este presidente
no sabe nombrar buenos ministros ni buenos funcionarios públicos. Es un desastre. Está haciendo que se vaya los mejores profesionales del Estado, de los ministerios, se están yendo. Están cambiando gerentes por gente que no tiene experiencia. Entonces el Perú no puede permitir eso. Entonces yo creo que el acuerdo nacional es un espacio, ¿no?, que habría que probar. Y si no, las fuerzas de la sociedad civil, las fuerzas más importantes de la sociedad civil van a tener que autoconvocarse, ¿no?, y plantear una salida política. Y en función de esa salida política, movilizar a la población para forzar al Congreso a que tome las medidas necesarias, como se le forzó para que destituya al expresidente Merino. Entonces, al destituir al presidente Castillo, ahí sí empieza todo de cero y tienen que inmediatamente, dentro de los plazos de ley, empezar pues a pedir, a convocar las elecciones generales que todos necesitamos o que una gran parte de la población ya está exigiendo. Así es. Si el presidente renunciara o lo vacan, quien asume es la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, que también ha dicho que si se va Castillo se va ella. Entonces quien asumiría finalmente sería la presidenta del Congreso, que según la Constitución tiene que convocar a elecciones generales para presidente y para un nuevo Congreso. Eso es lo que tendría que hacer, convocar de manera inmediata a elecciones. Y ahí empezamos pues otra vez a tratar de buscar mejores opciones. Ahora, es cierto que con las actuales reglas electorales no hay una renovación de la clase política. Entonces hay muchos analistas y constitucionalistas que con toda razón están diciendo que antes de convocar estas elecciones habría que aprobar algunas reformas políticas importantes que han quedado en el tintero. ¿Se acuerdan que hubo una comisión de reforma electoral? Pero no se han implementado todas, no se han aplicado, se está retrocediendo en algunos casos. Entonces yo creo que se podría también aprovechar para concluir esta reforma político-electoral inconclusa, para tratar que dentro de los partidos puedan también salir nuevas figuras, nuevas caras, porque la verdad que como estamos tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, no tenemos mucho futuro. Sí, porque o si no van a salir más de lo mismo, más de lo viejo, más de lo que no queremos en el Congreso de la República, porque nos están dando lecciones de que no están a la altura. ¿Y qué habrá podido pasar? ¿Usted qué cree que habrá podido pasar en el tema del IGB? ¿Van allí a simplemente firmar, votar sin leer? ¿O es tema, ya uno puede sospechar de todo, ¿no? Si el Ejecutivo está rodeado de corrupción, el Congreso está rodeado de lobistas, corrupción, hacen todo por dinero debajo de la mesa. ¿Por qué no? Mira, como tú dices, puede pasar de todo. Cuando uno ya pierde confianza en sus gobernantes, ya uno sospecha, ¿no? Y hemos perdido confianza en Castillo porque está rodeado de una serie de actos de corrupción de sus allegados, de sus sobrinos, de sus secretarios personales, y él no aclara oportunamente, rápidamente, debidamente, y no sanciona, no aclara la opinión pública. En una democracia, una de las características fundamentales de la democracia es que los gobernantes tienen que rendir cuentas a su electorado, tienen que responder a las interrogantes que su pueblo les hace. Si su pueblo sospecha de corrupción, ellos están obligados a aclarar, a dar cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Cuando los gobernantes no responden, es que estamos frente ya a una dictadura, porque los dictadores no responden ante nadie. Ellos no sienten la obligación de responder ante nadie. En una democracia, los gobernantes, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, están obligados a responder a las inquietudes de la prensa, de la población, de los medios de comunicación. Están obligados a aclarar cuando algo está oscuro
y hay sospechas de corrupción, como en varios casos que estamos viendo. Y si eso no sucede, nuestra sospecha aumenta. Crece, por y eso supuesto. es lo que está pasando. Y si la sospecha aumenta, obviamente la confianza en el presidente, en su entorno, en el Congreso, pues va en aumento, y en medio de una crisis, pues es una mezcla un poco complicada, ¿no? Y si a esto se le echa, se le aumenta el tema del divisionismo, el tema racial, el tema de que yo echo la culpa al Congreso siempre, porque eso es lo que hacen los ministros, eso es lo que hace Aníbal Hitler Quiroga, ¿no? Y entonces, y el presidente siempre, los ricos, los pobres. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Mira, eso ya es populismo, no es demagogia que ya hemos escuchado muchas veces. Alan García también, cuando enfrentó a Lourdes Flores, le decía: tú eres la candidata de los ricos. O sea, no es que Castillo esté inaugurando un discurso populista o demagógico. Alan García ya lo usó así, igualito. A Lourdes Flores le decía que era la candidata de los ricos. Después de 2 o 3 años hizo una alianza con Lourdes Flores para ir a las elecciones. Entonces eso es demagogia, ¿no? Cuando uno dice una cosa y después se contradice. Entonces ya eso ya sabemos, ya no creemos en esas frases demagógicas. Lo que debió hacer Castillo, y se lo dijeron todos entre la primera y segunda vuelta, si tú recordarás, todos dijimos: nadie, ningún partido tiene mayoría para gobernar. El presidente no tiene mayoría ni tiene experiencia. Tiene que hacer 2 cosas que hacen en todos lados, o sea, no hay ningún descubrimiento. Primero, tiene que nombrar un primer ministro que tenga la experiencia que él no tiene y que tenga capacidad de convocatoria a los mejores profesionales. Y segundo, como no tiene mayoría en el Congreso, tiene que hacer una alianza con los sectores pues más progresistas que están a favor de las reformas, pero en función de una agenda política. Uno llega a una alianza, un acuerdo, a una coalición de gobierno parlamentario a partir de una serie de puntos que se pone de acuerdo para llevar adelante, a una serie de reformas para llevar adelante, que necesitan el apoyo de las otras bancadas. Bueno, eso se le dijo entre la primera y segunda vuelta antes que asuma el poder. Bueno, y no ha hecho nada parecido a eso y estamos como estamos por eso. Muy bien, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido el señor Fernández, Carlos Fernández, politólogo de la Universidad Ruiz Montoya.